La mayoría de la literatura, quizás por su novedad, solamente destacan la parte bondadosa de la ciencia en línea, como le quieran llamar. Yo sé que semánticamente hay muchas formas de entenderla, pero estamos hablando de educación en línea vía las plataformas tecnológicas. Poco se ha hablado de los efectos colaterales o los efectos perversos o los insentidos, ¿no?, que hay en torno a esta, que están asociados al tipo de desarrollo tecnológico de cada uno de los países, ¿no? Entonces, otra cosa que es importante mencionar es que la ciencia en línea ha recogido todos los insentidos de la educación presencial, o sea, no de generación espontánea, sino que ha reproducido muchos de estos efectos que merman la calidad educativa y contradicen los postulados, por lo menos a nivel exclusivo, de la educación, de la calidad de la educación en el modo de acumulación global, ¿no? Aparentemente, pues cualquier estudiante en un proceso educativo, incluso un docente, bajo la globalización tendría la misma oportunidad, ¿no?, de poder incorporarse a los mercados de trabajo, a otros programas de la misma manera. Pero vemos que al ser una reproductora de los incentivos de la educación presencial, la educación en línea lo que hace es como reproducirlos. Hago esto partiendo de, emulando los corolarios a los que llega Brickman y Sokal sobre los incentivos de la educación de las ciencias sociales, publicado en 1997, donde habla precisamente que son las ciencias sociales, ¿no?, que tienen mucho más problemas, ¿no?, en términos como de la comprensión y la enseñanza, y esto se hace todavía más evidente en los problemas de educación en línea, que en su mayoría tienen que ver con las ciencias sociales. ¿Por qué? Por la cuestión de los laboratorios. O sea, si bien la ciencia en línea, educación a distancia, no hace diferencias significativas entre ciencias blandas y ciencias duras, es decir, el nicho lo ha acaparado las ciencias sociales, particularmente temas como la educación. En se hace un estudio exploratorio aquí en México, en los 3 niveles, licenciatura, maestría y posgrado. Son solamente 6 casos porque tampoco hay tantos programas en ciencias sociales en diferentes carreras. Yo les advierto que si me da tiempo de hablar de los porcentajes, la mayoría de los porcentajes son altísimos. Estamos hablando de 80% para arriba de todos los datos que les voy a dar. Otra cosa que es importante observar de esto es que, bueno, al tratarse de temas que comprometen la integridad o hablan de un problema ético, este es el segundo que tengo que experimentar este tipo de acercamiento metodológico. Ningún facilitador o ningún estudiante, usuario van a decir, sí, a mí alguien me ha hecho mis tareas, o yo, facilitador, he puesto a mi esposa, a mi hijo, mi primo, mi amigo, le he pagado o no le he pagado para que revise los temas. Esa es una de las colateralidades. No hay manera de verificar si el facilitador es el facilitador y el usuario es el usuario. No hay manera, ¿no? Y entonces hablan de la experiencia de conocer a un facilitador, conoce a un facilitador que ha puesto a alguien a hacer esa actividad, o un estudiante habla de otro estudiante, evidentemente que es como el primo de mi primo, pero solamente se pueden tratar estos temas así. No hay otra manera porque difícilmente te lo van a decir, ¿no? Tampoco hablo del nombre de las universidades porque pues esto compromete, ¿no? Me compromete y compromete el grado el compromiso de anonimato que se pactó. Seguramente cuando se publique esta primera parte de la investigación, pues habrá más datos al respecto. El caso, si bien se empezó a trabajar, yo comencé a trabajar con el caso mexicano y estamos colaborando con el caso brasileño y con el caso cubano. El caso brasileño es muy similar, ¿no? Porque hablamos de un país coyunturalmente, ¿no?, estructuralmente como similar, pero el caso cubano, donde el desarrollo tecnológico es mucho más atrasado, todavía no se ven estos efectos colaterales, se están despegando con esta parte, ¿no? Voy a mencionar algunos datos que creo que son importantes. Los programas, bueno, hablan de psicología, de educación, derecho, economía, sociología y ciencia política, ¿no? Esta es la razón por la que estoy emulando a Sokal, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de la actitud con que se tocan las ciencias sociales, y esto se agrava todavía más en la educación en línea,
Esto es mucho más grave lo que pasa, ¿no? Es decir, él no ha escrito sobre eso, ni creo que vaya a escribir, ¿no? Pero otra cosa que les quiero mencionar, bueno, les mencioné, ok, una de las cosas por las cuales se justifica la existencia de la educación a distancia es cómo disminuir las inequidades en la educación, ¿no? Pero se olvidan que esta cuestión de la desigualdad es un proceso histórico estructural, no tiene que ver, ¿no? De origen no tiene que ver con la ciencia a distancia ni con la ciencia en línea, ¿no? Es decir, se van arrastrando estos problemas porque, por ejemplo, el caso de los países tipo México, utilizamos tecnología de segunda generación y donde los monopolios arquitectónicos son mucho más feroces, ¿no? Entonces, eso todavía agrava más la situación, ¿no? Entonces, se manejaba también que la educación en línea iba a ayudar a disminuir estas desigualdades en la educación, iba a dar la oportunidad de que todos pudiéramos estudiar, ¿no? Esto funciona por lo menos en países desarrollados donde la educación es muy cara, ¿no? Pero aún así sigue teniendo sinsentidos o porosidades que no han sido rebasadas. Voy a mencionar unos datos. Por ejemplo, es decir, con respecto al perfil de los estudiantes particularmente, lo que se ha mencionado en la literatura es que es una oportunidad de hacer más accesible la educación a cierto tipo de población. Pero se olvida, es decir, hay cosas ocultas en esto, es decir, no es cierto que la mayoría de los estudiantes sean estudiantes de tiempo completo y que busquen esta opción para encontrar un trabajo. Por lo menos en los estudios que se revisaron, la gente son trabajadores, es gente que trabaja de tiempo completo y está siendo obligada a estudiar para no perder su trabajo, no para conseguir su trabajo. Están obligados a hacerlo. Entonces no son esos jóvenes de los que habla la literatura bondadosa en torno a las ventajas de la educación a distancia. Y además, bueno, todos son este tipo de personas. Por ejemplo, 83% de los estudiantes no están tratando de incorporarse al mercado de trabajo porque ya tienen trabajo. En realidad, el mismo porcentaje está estudiando para conservar este, ¿no? O sea, ahí contradice totalmente una de los elementos. De este modo, el perfil de los estudiantes en línea, pues no son los jóvenes en edad de estudiar y que buscan incorporarse al mercado de trabajo, como supone la teoría, por lo menos la que hay. Así, el perfil de los estudiantes de estos programas en 100% no se dedica a estudiar de tiempo completo. Pero si hablamos que estamos hablando de maestrías y doctorados primero, y no lo voy a explicar, todos saben que un doctorado de investigación, si no, no sé qué es, ¿no? Aunque hay muchos que no. No, de eso hablo, ¿no? Es decir, es de investigación. Entonces, si yo trabajo de tiempo completo y además hago un programa de doctorado o maestría en línea, ¿cómo dedico tiempo completo? Imagínense los niveles de calidad. Aquí las instituciones, estas universidades, han priorizado el crecimiento de la matrícula, bajando los costos, ¿no? Y bajando los niveles de calidad. Otra. Una cita, dice uno de los informantes: los requerimientos de mi trabajo hacen que no tenga tiempo ni siquiera para llevar a cabo un programa en línea, por lo que no me comprometo seriamente con él. Es decir, estoy obligado a hacerlo. Y esos son 5 casos, y el otro caso, pues, aunque no es empleado, tiene su negocio propio. Es decir, en ninguno de esos 6 casos aplica. Otro dato interesante es que la pregunta es, ¿no? ¿Dónde está? ¿Son tantos minutos? Esto ha generado, por ejemplo, que esas universidades generen o creen o firmen o signen convenios, ¿no? con empresas para capacitar de manera rápida y de forma barata a sus trabajadores. Ahora todos son doctores. Yo siempre insistí, estudiar un doctorado no te hace doctor, pero bueno, ¿no? Entonces, esto se hace de manera generalizada en tiempo récord. Por ejemplo, hay un doctorado, imagínense, de 3 semestres en línea.
donde no hacen, el único requisito para ingresar son las ganas de querer usar el programa. Y el dinero, ¿no? Ahorita vamos a hablar del dinero, además son costos bajísimos. El promedio de la cuota mensual de estos programas es de $30 americanos. O sea, ni siquiera paga uno eso en una escuela privada de nivel básico. $30. Y si tú, me adelanto otro dato, si tú llevas a alguien, te hacen un descuento entre $5 y $10. $5 y $10. ¿Cuál es el requisito para ingresar a estos programas? Pues las ganas de querer cursar. Terminación 0, además, titulación 0, ¿no? Es decir, por calificaciones. Entonces, entran de la licenciatura a la maestría, que puede haber maestrías profesionalizantes, pero en el caso de investigación, pues ahí la tienen complicada, porque no hacen ningún proceso de selección riguroso, ¿no? Que hable de una maestría en investigación, no olvidemos del doctorado, ¿no? Entonces no tienen, por ejemplo, la experiencia de un trabajo tesis, un trabajo hermenéutico y comprensivo de metateoría que ponga a prueba sus habilidades en su programa. Entonces imagínense cómo sale, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, a nivel general, siempre la educación, por lo menos en América Latina y en países similares, hace un contenedor de incorporarse al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, no te puedo contratar ahora porque no tienes licenciatura, estamos hablando de hace 30 años. Ah, pues entonces ahora todos somos licenciados, ¿no? Ahora maestría. Y ahora somos doctorados, ¿no? Y al rato no sé qué se va a alimentar, ¿sí? O sea, lo que hacen realmente es maquilar certificaciones o credenciales, pero tiene que ver mucho por la conservación del trabajo, ¿no? Y tiene que ver un poquito también con la reproducción de estas sinsentidos de la educación presencial, porque no es de generación espontánea. A ver, otro datito que es interesante. Las calificaciones. Todos sacan 10, o sea, desviación estándar. Nunca me ha pasado a mí que algún grupo presencial todos saquen 10. Nunca. Y si me pasó, a lo mejor es 1. Pero esto es absurdo. Y entonces, ¿por qué les ponen 10? Porque si no les quitan la beca y pierden su trabajo, y además la universidad pierde su negocio. Entonces todos sacan 10, ¿no? O sea, y hay 80 y pico de los facilitadores dicen que son presionados para pasarlos y para ponerle la calificación más alta, ¿no? Entonces la diferencia sería, no en términos de título ninguna con quien realmente hace un doctorado, uno de estos programas serios con esa persona. A nivel de contenido seguramente sí, pero a nivel de que presenta su certificación, ¿no? La otra cosa, otro dato que es importante es que esta sinergia de reproducción de estas cuestiones que tienen que ver con la nula calidad o poca calidad de este tipo de educación es que para titularte de licenciado, ok, no vas a hacer tesis, te voy a vender un diplomado o inscríbete a la maestría, y de la maestría al doctorado, o sea, nunca hacen esa tesis. Y luego lo que sigue es que convierten a sus estudiantes, estos estudiantes con muy poca preparación, como sus profesores. Digo, eso lo hacen las universidades, o sea, no es exclusivo de la ciencia en línea, la educación en línea. Las universidades privadas muchas veces lo hacen activo, pero por lo menos a nivel de doctorado, de maestría en investigación, hay ciertos protocolos para poder acceder a incorporarse como profesor. Con todo y que hay retratos hablados y amañados, ahí tengo un artículo que presenté hace 4 o 3 congresos. En general se tiene que concursar, pero imagínense el tipo de profesores. El otro según que yo encuentro es que la mayoría de los usuarios, tanto facilitadores como estudiantes, vienen de una educación tradicional. Gran problema, o sea, no están entrenados, ¿no? La otra es que dicen que las plataformas deben estar más o menos homologadas, pero no. Hay mucha dificultad, muchas diferencias significativas entre la plataforma de un programa y otro, de tal manera que cuando un usuario de tercer mundo, además, cambia de universidad o cambia de programa que no pertenece a la misma universidad, su curva de aprendizaje se hace más grande porque tiene que aprender a entender esa plataforma. Cuando el objetivo entiendo que hay programas para elaboración, uso y comprensión de plataformas, pero ese no es el caso, es decir, son programas de doctorado y maestría en ciencias sociales. Entonces, hay cantidad de datos, me cuesta trabajo hablar de esto porque así es, ¿no? Y es uno de estas
perversidades de la tecnología que no lo hemos podido controlar, ¿no? Esto que les mencionaba, ¿no? O sea, ¿cómo controlo que el facilitador es el facilitador? Es decir, en términos como de inscripción, sí, pero no lo está revisando. Otra cosa es, hay una cuestión de los foros, ¿no? Entonces los usuarios lo que hacen es entrar a los foros, tú tienes que entrar 3 veces a los foros en cierto tiempo. Y es lo que califica el facilitador, no el contenido. Si entró, no entró, y sobre eso califica. Y luego, y entonces, otra cosa también antes de terminar, es decir, estamos tan atrasados en el desarrollo de plataformas que siempre están fallando. Entonces, al fallar, pues no pueden subir o calificar, ¿no?, en tiempo. Entonces, los tiempos se tienen que volver a abrir. Entonces, eso le quita, los facilitadores se quejan porque dicen, es más trabajo y además no me lo pagan. Y los estudiantes lo que dicen es, argumentan, no pude subir la actividad porque no servía la plataforma para saber si es cierto o no es cierto. Entonces, pues tienes que trabajar. Titulaciones, cuando las hay, son en equipo de 10 personas, en un doctorado. 10 personas en un equipo hacen una tesis. O sea, esto es absurdo. O sea, imagínense el nivel de calidad. Y además, se ha comprobado que el trabajo en equipo, la educación a distancia, no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque no coinciden mis tiempos como usuario con el tuyo. Entonces, lo que hacen es pegar la información sin ton ni son, subirla, y como el facilitador no la recibe, no la revisa a profundidad, solamente le pone entrega. Pues no les cuento cómo está esto. Estamos hablando de una parte como mucho más cultural, pero esta parte es un nuevo lenguaje también en el que hay muchas porosidades, y lo que más me preocupa, y a lo mejor lo entiendo, es que por su relativa novedad no se ha hablado sobre este tipo de otra perspectiva. Por eso le pongo esta ponencia, el lado oscuro, la ciencia de la educación a distancia, ¿no? Porque todos hablan de que es maravilloso, va a solucionar un montón de problemas. Incluso aquí mencionaron algunos vehículos para poder acceder a esto, pero también genera un montón de cosas que le pegan a la educación. Entonces, ¿para qué queremos que todos entren a la universidad, todos tengan su título de doctor, en detrimento, pues, de la calidad? Pues mejor no tengamos tantos doctores luego en ciencias sociales. Pues es un escándalo.